dear apprentices. This is Paula Escobar. I'm going to explain you how to do the activities of the third week of work. Vamos a trabajar entonces, voy a explicarles brevemente cómo realizar las actividades de la semana 3. Tenemos entonces básicamente 1, 2, 3, 4 activities. Este segundo es simplemente la guía de aprendizaje donde les explican o les dan instrucciones adicionales sobre la realización de las actividades. Por favor, estudien el material antes de hacer las actividades porque en la semana 2, revisando sus foros y revisando el trabajo, el taller pues compilado de las 2 evidencias de esa semana, que era describiendo la cocina y en el restaurante, sentí que se quedan como cortos de vocabulario. ¿Por qué? Porque no revisaron el material, ya que en el material había una cantidad de alimentos, de bebidas, etcétera, de elementos que les iban a ayudar a enriquecer el envío, pues el desarrollo de esas actividades. Entonces, esta semana quiero hacerles esa recomendación especial. Empiecen con el principio, ¿cierto? Primero estudiamos, luego practicamos, no al contrario. Entonces, les quiero leer brevemente o hacer un resumen del material de estudio para que se animen a verlo y a trabajarlo y a estudiarlo. Tenemos entonces el verbo to be en pasado. Les enseñan también a decir fechas, a hablar de años, décadas, etcétera. El pasado simple, los verbos regulares e irregulares, cómo se debe conjugar. Y por favor presten atención a esta parte, ya que les van a leer una lista de verbos irregulares para que vayan cogiendo la pronunciación, que les va a servir mucho para otra actividad. Tenemos memorable moments, esto les va a servir para la parte de la entrevista oral. Los conectores, este tema es útil en todos los sentidos, ¿cierto? Y vacations. Bueno, entonces el tema de vacations, había una actividad, una evidencia que ustedes debían enviar. Yo la eliminé como para enfocarnos y hacer bien 2 actividades. Y pues este tema del pasado, pues ya se estaba trabajando en las otras actividades. Bueno, entonces acá tienen el to be, les explican en presente, luego en pasado, luego en la forma negativa, interrogativa, interrogativa, respuesta corta. Miren la pregunta negativa. Ahora les explican cómo decir los años, cómo se pronuncian. Ojo que esto lo deben utilizar y aplicar en la entrevista. Las preposiciones adecuadas, que se dice, por ejemplo, on, con los días de la semana, con fechas específicas, el fin de semana, etc. Bueno, ya eso les corresponde a ustedes estudiarlo. Entonces, como les digo, esto tiene audio. Acá les van pronunciando cómo, les van diciendo cómo pronunciar cada verbo en pasado. Entonces, regulares. Acá hay unas pequeñas normas para los regulares y acá están los irregulares. También, por favor, escuchen la lista y vayan estudiando el significado. Pueden basarse en estos verbos o utilizar estos verbos para hacer su descripción de momentos memorables. Bueno, hasta acá voy a dejar. Ustedes ya siguen con las otras actividades. Acá en este botón de contextualization, entonces van a encontrar una descripción de alguien, de una historia en el pasado, ¿cierto? Eso les iba a ayudar con una actividad que quité, omití para hacer más práctico el envío de las otras, o sea, que ustedes hagan las otras con calidad y no sea como una carga tan fuerte, una carga académica tan pesada. Tenemos What did I do yesterday? Entonces acá deben de descargar el documento. Mientras tanto voy abriendo la actividad interactiva. Entonces acá ya me va a abrir el documento. ¿En qué consiste? Ustedes van a conjugar estos verbos en pasado. Acá están en infinitivo. Pues están sin conjugación y sin tiempo, ¿cierto? Asignado. Y van a escribir 7 oraciones de actividades que hicieron ayer
obviamente, van a poner complementos, es decir, esperen que es que este activativo. Bueno, no van a escribir simplemente yesterday o algún día. Yesterday, por ejemplo, I drank coffee y ya, o I drank, simplemente, no. La idea es que usted le pongan un complemento. I drank coffee while I was watching TV or when I was in my office. La idea es que hagan oraciones como completas, les pongan su complemento también. Por ejemplo, acá, I woke up at 6 a.m. El complemento es la hora, ¿cierto? No tendría sentido decir yesterday I woke up y ya, ¿cierto? Me levanté. Todos nos levantamos, pero entonces la idea es como decir a qué horas, o temprano, o porque tenía que trabajar, o tarde porque no tenía nada que hacer, etc. Entre más completas, mejor. Ustedes ya saben que entre más practiquen, más aprenden. Así de sencillo. Bueno, entonces la actividad interactiva, ya me pasé la parte de la instrucción, es ir señalando, acá él les va a contar una historia a su hermanito, entonces la actividad les va dando la opción de elegir el verbo adecuado en pasado, casi todos son en pasado. Entonces ustedes van leyendo, van siguiendo la historia y eligen el verbo más adecuado. Entonces, por ejemplo, él tenía. Once upon a time there was a prince who lived alone in his palace, without wife, without children. He, a swan. Entonces swan es un cisne. ¿El qué? Él tenía. Entonces, ¿cuál será el verbo tener en pasado? Had. He had a swan in his lake that he. Entonces, acá ¿qué? Le gustaba o disfrutaba ver todas las tardes. Entonces, acá van a escoger el verbo disfrutar, enjoy, en pasado. Si necesitan, entonces les doy un truco. Si estos verbos no aparecen en el material de estudio, que deben aparecer, por ejemplo, enjoy, como ustedes van a mirarlo con detenimiento, ¿cierto? Van a recordar, a este verbo lo vi en tal lista. Si no lo encuentran en esta lista, entonces, ¿cuál es el truco? Por ejemplo, enjoy es un verbo regular, debe llevar ed. Entonces, ustedes lo buscan en este diccionario, www.wordreference.com, www.wordreference.com, y escriben la palabra o el verbo, perdón, escriben el verbo. Entonces, si el verbo es regular, es decir, que se le agrega ed, no les va a aparecer ninguna conjugación adicional, miren, simplemente aparece la pronunciación y el significado disfrutar. Pero si el verbo es irregular, por ejemplo, el verbo correr, run, entonces ustedes lo buscan en inglés, ¿cierto? Inglés a español, y acá les va a aparecer, antes de darles el significado, la conjugación en pasado, simple past, run, past participle, run. ¿Ok? Así es como se dan cuenta. ¿Qué más les iba a decir? Esto también les va a pasar con todos los diccionarios en general. Otra cosa que ustedes pueden hacer es descargar una lista de verbos irregulares, list of irregular verbs. De igual forma, si tienen la duda de si un verbo no les aparece en la lista y tienen la duda de que ese verbo sí será irregular si se le agrega ed, entonces lo buscan, como les dije, en un diccionario, y si no les aparece ninguna conjugación, significa que este verbo es regular y le agregan ed. ¿Ok? Bueno, para terminar, tenemos esta actividad que se llama Memorable Moments. Memorable Moments. Para las personas que por primera vez van a grabar un audio, les indico, pueden realizarlo con su celular y se lo envían al correo y luego me lo envían a mí. O pueden conectar, por ejemplo, una diadema o sus manos libres a su computador y utilizan una herramienta que está integrada a Windows que se llama grabadora de voz. Es súper fácil de utilizar. Ustedes acá le dan clic. Yo tengo un Windows más actualizado, pero el otro funciona igual. Le dan stop cuando terminen
Y ya cuando le dan stop, entonces él les va a pedir, él se grabó, él se guardó automáticamente. Entonces acá ya estoy grabando. Hola, hola. La detengo y ya se guardó automáticamente. Entonces para ver dónde quedó guardado, le doy clic derecho, le digo abrir la ubicación del archivo. En las otras versiones de Windows, este grabador de voz le va a pedir que le asigne el nombre, que le asigne el nombre y que escoja la ruta para grabarlo. Entonces acá, por ejemplo, le di clic derecho y pues el mismo computador ya había asignado un espacio que es en la carpeta grabaciones de sonido y no me gusta pues que esté ahí porque es difícil de encontrar o lo que sea, entonces lo voy a pegar al escritorio, control X, control V y acá ya la voy a encontrar. Esto es lo que voy a adjuntar entonces a la profe. Bueno, otro consejo es ir a una página que se llama Natural Readers y voy a pegar mi texto. Ustedes deben leer pregunta y respuesta. Entonces acá está todas las preguntas y todas las respuestas. Ustedes este documento lo van a descargar y guardar en su computador y lo van a modificar. Entonces, por ejemplo, acá yo copié, vamos a ver si se deja copiar. Lo que pasa es que yo no tengo el PDF bien como tal, vamos a ver. O si no, les toca volver a digitar, ¿cierto? Entonces, when were you born? When were you born? Vamos a ver si me da. Así, acá sí da. Listo, sí me da para copiar y pegar. Entonces yo cambio mi respuesta. Acá dice una fecha, pues la fecha mía es diferente. Ustedes pueden cambiar incluso toda la respuesta completa. Más que todo cuando hablan de eventos importantes, actividades del fin de semana. Por ejemplo, en la actividad 11, acá en la 10 y la 11 son ejemplos, muchachos. No lo hagan tan corto como les dan dándole el ejemplo. Si acá está cortico es porque es un ejemplo, pero ustedes deben ampliarlo. Por ejemplo, what did you do on the weekend? On the weekend I did exercise, I went to the park. Acá dice etcétera, es que ustedes deben ampliarlo más. Entonces, on the weekend I woke up, I took my son to the swimming lessons, then we went to a park, I played with him, we ate lunch outside, etc. Entonces la idea es que hagan una descripción completa, ya saben, entre más practiquen, mejor, más aprenden y mejor les va conmigo, ¿cierto? Bueno, entonces ¿en qué consiste eso? I was born in... Bueno, entonces acá nos dicen que primero digamos el mes, I was born on January, como es una fecha exacta, entonces utilizamos on January 30th in... Bueno, entonces acá ya tenemos este modelo, ¿cierto? Yo le agregué esto, no es necesario. Y ustedes acá le dan play. Entonces acá les leen, when were you born? I was born on January 30th in 1986. Él lo leyó de otra forma, lo leyó 1986, 1986. Pero cuando son años, pues porque este dispositivo no comprende que estoy hablando de años, hay una forma más práctica de hacerlo. Si hay, por ejemplo, acá 2 y acá 2, ¿cierto? Y ahí se los explican en el material, entonces se asocian. Entonces irían estos dos primero y estos dos luego. 1986. Entonces en una parte del material de estudio está explicada las fechas y los años y les dan varios ejemplos. Por favor, presten atención a eso. Mírenlo acá. Entonces esta es una forma de decirlo. Cuando hay dos ceros acá, entonces se dice 1700, algo así, 1700. La idea es que sea más corta la pronunciación. Acá, por ejemplo, cuando hay dos ceros en el medio, se dice 2000 y normal, 2004, porque
como no hay acá en el medio, entonces no se alarga tanto. La idea es siempre del inglés que las cosas sean más prácticas. Entonces, cuando a ustedes les parezca más práctico, es la opción correcta. Acá sería 2014, pero si acá hubiera, por ejemplo, un 9, 2914, el año 2914 todavía no hemos llegado, sería 2914, 2914. ¿Por qué? Para ahorrarnos ese 2914, ¿cierto? Hay otra forma entonces de decir este, es 2014, 2014. Bueno, ustedes entonces eligen la forma más práctica de decirlo y graban su texto con todas las preguntas y respuestas. O sea, ustedes leen la pregunta o le pueden decir a un compañero o compañera que les colaboren leyéndole, haciéndole la entrevista, entonces leyendo la pregunta y ustedes leen la respuesta. Ya saben que la respuesta debe ser más amplia, extensa que el ejemplo como tal. Bueno chicos, espero que este tutorial les haya ayudado. Ya el anuncio entonces se encuentra disponible. Allí también les doy como unas recomendaciones. Hay también unas recomendaciones sobre la realización de cada actividad y también encuentran el link de lo que les hablé, de este que es text to speech, o sea, texto a habla. Ustedes pegan todo y escuchan una y otra vez y repiten y así mejoran. Más que todo esto les va a ayudar a pronunciar verbos como este, que ustedes dirían talked y no es talked. ¿Cómo sería? Talked. ¿Ok? Ok, have a nice day. Bye bye.